Andan los aplaudidores de López, todos, poniendo pues mucho énfasis en que el gobierno está ayudando muchísimo, como nunca lo había hecho, como nunca jamás lo había hecho ante una desgracia. Que porque este gobierno pues sí atiende a los pobres, que ya no se roban el dinero. Ahí está la gente como Epigmenio Ibarra, que lo estaba escuchando ahora en una entrevista en Radio Fórmula, donde le dice a la gente que los periodistas que están allá en Guerrero, que no cuenten a los muertos, que se dediquen a buscar a los vivos. Puta, da no sé qué escuchar eso. Dice, ya habrá tiempo después para hacer los señalamientos. Ya, sí. Luego Noroña, diciendo pues prácticamente lo mismo, hablando de que son carroñeros, que fueron allá, que por qué no se reconoce la noble labor de las Fuerzas Armadas. Dice, ¿quién puede poner en duda la labor de las Fuerzas Armadas que son tan profesionales? Yo lo pongo en duda, porque las Fuerzas Armadas no son profesionales, ni en estos casos. Y porque las Fuerzas Armadas no llegaron allá cuando se necesitaba en el previo de la llegada del huracán. Entonces ahí se vieron verdaderamente mal, para empezar. Podrán decir misa, pero no van a poder negar un hecho que es objetivo, es muy claro, es contundente y que los llena de responsabilidad. Tuvieron mínimo 8 horas, 10 horas, para alertar a la población por todos los medios, radio, televisión, hasta el perifoneo que después utilizó el mitómano de las mañaneras, hasta el perifoneo, por todos los medios tuvieron para alertar a la población que el huracán había cambiado de categoría y que era verdaderamente peligroso. Y no lo hicieron. Y tuvieron la información a tiempo, pero no lo hicieron. Eso es responsabilidad completita del gobierno, completita. ¿Se pudieron haber minimizado los daños? Por supuesto que sí. ¿Pudieron haberse salvado vidas? Claro que sí. Y no lo hicieron. Este huracán le suma a la larga lista de muertos que tiene el gobierno de López las personas que fallecieron en Acapulco, en Coyuca y en otros municipios. Miren, hay una nota de Adela Navarro del semanario Z que habla de lo terco que es López, la terca negación del presidente, y tiene razón en lo que dice. Hace más o menos un pequeño recuento de lo que dice López que nos va a costar reconstruir y también de cómo nos fue muy bien, porque ya ven que se atrevió a decir el gusano que nos fue bien y lo compara con Katrina y lo compara con, o sea, de verdad una forma bastante mezquina de minimizar la tragedia. Claro, como el güey vive en Palacio, como Noroña vive en la Ciudad de México, como Epigmenio vive rodeado de lujos, pues a ellos qué les importa. Pero estamos viendo las imágenes de lo que está viviendo la gente allá y pues da mucho coraje que estos cabrones minimicen lo que está pasando allá. Dice Adela Navarro, a 8 días, esto lo publicó ayer, a 8 días del impacto del huracán Otis, con vientos de 270 kilómetros por hora en la costa de Guerrero, afectando a 5 municipios, entre ellos al puerto turístico de Acapulco, miles de guerrerenses se encuentran sin comida, sin trabajo, sin bienes, sin agua, devastados y sin recibir apoyo por parte de cualquier gobierno, sea municipal, estatal o federal. En Coyuca de Benítez, a unas cuadras del Palacio Municipal, ya comienza a oler mal. Ni brigadistas, ni militares, ni guardias nacionales han acudido a apoyarles para limpiar los escombros y desahogar las inundaciones o proveerles lo esencial, alimento o agua. Nada. Les han avisado que una tienda Coppel que se encuentra en la destruida ciudad abrirá durante 2 horas para que los cuentavientes puedan hacer retiros de dinero provenientes ya sea de familiares en otros estados del país o a manera de remesas enviadas desde el extranjero. Lo más que pueden retirar cada persona son 3,000 pesos. Con ese dinero, los damnificados se organizan,
hacen listas de los medicamentos y alimentos que requieren, y algunos, aquellos que pudieron salvar sus vehículos, emprenden el viaje a municipios cercanos y menos afectados, donde compran lo solicitado para regresar y entregar a cada familia su pedido. El pueblo está aún inundado. Quienes residen en las zonas son aquellos que en algún segundo piso no lo perdieron todo. Entre ellos se apoyan, sobreviven con familiares o con amigos, mientras esperan que llegue la ayuda alimentaria y las brigadas que sirvan para desescombrar calles y avenidas y casas de los desastres que dejó el huracán Otis. Se lamentan que cuando tienen acceso a internet o a energía eléctrica que no ha sido restablecida en la ciudad, se enteran que le dan prioridad a Acapulco. Se refieren a la atención federal y en el país porque los acapulqueños también se quejan de la desatención. Las miles de despensas que informa el presidente López han sido enviadas a Acapulco. No les llegan a todos, resultan insuficientes. Lo mismo el agua. Una semana después de la tragedia y a 2 días de que López dijera que a más tardar el martes 31 de octubre se restablecería el servicio de energía eléctrica, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sobrevoló el área de Acapulco en una avanzada para la visita de López el día de ayer. Sí, ahí andaba, sobrevolaron Acapulco. Supuestamente los secretarios de Marina, de la Defensa, de Bienestar, de Seguridad y la gobernadora Evelyn Salgado no se han movido de la zona de desastres, aunque el gobierno no ha informado cabalmente de cuántos kilómetros, ciudadanos y edificaciones se está hablando cuando se refiere a la zona de desastres. Y fíjense de dónde vienen los datos de lo que se sabe del horror en Acapulco. La única estimación que se tiene de la zona de devastación es la proporcionada por el programa Copérnico, una iniciativa de la Comisión Europea con la Agencia Espacial Europea que utiliza más de 30 satélites para observar la Tierra con el fin de recabar información precisa para fortalecer las medidas en favor del medio ambiente. El 25 de octubre, un día después de la entrada de Otis a las costas guerrerenses, Copérnico indicó, basado en imágenes satelitales, que había una zona inundada equivalente a 354 hectáreas que afectaban a un promedio de 180,000 personas, que los vientos habían alcanzado la velocidad de 270 kilómetros por hora, que habían afectado 51.5 kilómetros de carreteras y un área total de 2.638 hectáreas de construcciones afectadas. Desconociendo la información oficial que no es proporcionada por las autoridades federales o de Guerrero, se calcula con base a la población de los 6 municipios considerados como zona de desastre natural: Acapulco, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y Jalpatláhuac, poco más de 1.030.000 personas vulneradas. En uno de los estados más pobres y violentos del país, López tuvo la oportunidad de demostrar que su gobierno de transformación sí funciona en momentos de crisis, necesidad y emergencia, y la dejó pasar. En cambio, aprovecha para destilar odio, denostar personas y sectores, al tiempo que critica a quienes denuncian la falta de ayuda a la población guerrerense. Efectivamente, a pesar de los dichos presidenciales, a 8 días de la tragedia del huracán Otis, la energía eléctrica no ha sido restablecida, no hay comida suficiente, no hay medicamentos. La inmensa mayoría de tiendas, mercados, expendios y demás negocios de venta de productos y alimentos han sido saqueados por los habitantes de estos municipios ante la falta de ayuda alimentaria por parte de las autoridades. También los bancos fueron saqueados. Las instituciones financieras calculan que fueron extraídos 7.3 millones de pesos de distintos bancos y cajeros automáticos. La inseguridad se apoderó de los primeros días después del paso del meteoro, cuando en medio de la desolación la rapiña comenzó y con ello las afrentas. 8 días después los problemas de salud comienzan, la anegación de aguas y lodo están comenzando a provocar infecciones y enfermedades en regiones más allá de Acapulco que menos han recibido la atención debida.
El presidente, sin embargo, critica a quienes desde la zona de desastres exponen a través de testimonios, entrevistas, videos e imágenes las terribles condiciones de devastación y falta de atención en la que se encuentran los ciudadanos guerrerenses. Justifica que eso lo hace la oposición, sus adversarios. Hay mucha desinformación, dijo, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores, que son muy viles, los conservadores, sopilotean, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos, lo que quisieran es que hubiesen muchas muertes para culparnos y sacar ellos provecho, justificó, criticando sin aportar evidencia de la entrega de alimentos, de materiales, de las brigadas para limpiar las zonas de los 6 municipios afectados. Lo que más llamó la atención es que en su afán por siempre compararse con tiempos pasados, con gobiernos anteriores, el presidente declaró que nos fue bien, por las razones que sea, pues no nos fue tan mal. Se refirió al huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en Estados Unidos en 2005, dejando más de 1,300 muertos. También un poco al huracán Paulina que en 1997 impactó la costa guerrerense dejando más de 200 fallecidos. Una cifra muy preliminar de 45 muertos y 47 desaparecidos, si consideramos como ciertas, honestas, las versiones oficiales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, significa para el presidente que nos fue bien, sin considerar las pérdidas millonarias para el sector turístico, el gastronómico, el del entretenimiento y de los ciudadanos que lo perdieron todo, su casa, sus enseres domésticos, sus vehículos, sus plantaciones, todo. En Coyuca de Benítez y en Tecpan de Galeana, el agua desbordada arrasó con todo, paredes, techos, carros, árboles, animales, muebles, domésticos, alimentos, tinacos. Todo se lo llevó a su paso, como sucedió en Acapulco, donde permanecen erguidos los esqueletos de lo que fueron edificios de condominios, complejos hoteleros para el presidente, y esto significa que nos fue bien, justificó en otra de sus diatribas diarias. Las estructuras de acero y concreto se mantuvieron. ¿Qué fue lo que se destruyó? Pues vidrios, tabla roca, los techos de plafones, todo eso, pero ayuda mucho. Ojalá y esta hipótesis sea válida, porque si se tiene estructura, se puede rápido reconstruir. Lo mismo en el caso de las viviendas. Puta, qué fácil se le hace. Bueno, si desea que sacar petróleo nada más es meter un tubito y ya. A su desastrosa primera visita, a la que acudió en una unidad terrestre que se atascó en el lodazal y hubo de ser rescatada por personal de la Sedena que lo acompañó en un efímero viaje a pie, le sigue una segunda inspección por la zona de desastres una semana después de la tragedia, cuando la gente tiene hambre, no tiene trabajo, no tiene nada y apenas comienza a responder a un censo oficial en el que orgullosamente hablan de más de 1,000 trabajadores, servidores de la nación, para que más de 1 millón de habitantes les provean el recuento de los daños de cada quien. ¡Hay dinero!, dice López, ¡hay presupuesto! Ya no es como antes, tercia al tiempo que de manera incongruente pide al Poder Judicial que contribuya con los 15,000 millones de pesos de sus fideicomisos para apoyar a la devastada población de Guerrero. ¿Hay dinero o no hay dinero en el gobierno federal? ¿Y por qué se perdió la oportunidad? Ya había perdido la oportunidad de evacuar previo al impacto, de apoyar a la población con seguridad, con agua, con alimentos, con brigadistas, para comenzar a levantarse de la tragedia de manera inmediata. A 8 días del impacto de Otis, los guerrerenses siguen esperando la ayuda material para alimentarse, para limpiar sus casas, para limpiar sus calles e iniciar la reconstrucción. Sin embargo, lo que tienen es el abandono de un gobierno insensible y el discurso de odio de un presidente empecinado en negar una tragedia todavía incalculable, como si eso bastara para borrar la realidad de Guerrero que se ve en imágenes, que se escucha en gritos y llanto, que se padece en el hambre y se huele
en un ambiente impregnado de necesidad, malestar y muerte. Por cierto, acabo de leer que es verdad lo que le mandaron de mensajito muchos ciudadanos a López. Esto es lo que escribió Adela Navarro, me parece muy bueno. Le mandaron un mensajito a varias personas, seguramente lo escucharon en videos, que se las van a cobrar en las urnas. Pues bueno, en una semana en Guerrero, López ha bajado su popularidad en 18 puntos. Claro, pues la gente no es pendeja. Se da cuenta cómo reaccionó el gobierno y se da cuenta que fueron una bola de incompetentes, y lo que creo que no le van a perdonar nunca es que no les avisaron. Aunque diga lo que diga el epigmenio y el histriónico Fernández Noroña, así como toda su bola de aplaudidores. No les avisaron y eso fue criminal. Saludos, compas.